tú vas a tener tu programa operante. Cualquier programa operante que tú estés usando es tu variable independiente. Por ejemplo, algunos van a comparar programas tipos con programas variables. En este caso, ambos programas serían tu variable independiente. Bien, porque ambos son los que tú vas a usar directamente. La variable dependiente sería, pues, los palanqueos, la conducta operante que va a hacer esa rata. ¿Listo? Puede pasar en tu experimento que tu hipótesis no se comprueba, que a pesar de que manipules la variable independiente, en este caso el programa operante que le estás enseñando a tu rata, no pase nada con los palanqueos, no altere para nada la variable dependiente. Pero ya sabes que la variable independiente no se mide, ¿listo? Es, no es la que vas a usar, no es la que vas a evaluar para ver el resultado de tu experimento. La que usas es la dependiente. ¿Listo? Y si la independiente no ocasiona ningún tipo de resultados, pues se conoce como resultados nulos o se confirma la hipótesis nula, lo que tienes que ver. ¿Listo? Algunos ejemplos de variable independiente, por ejemplo, las técnicas de manipulación de conducta, que no son las que se pueden aplicar en niños, por ejemplo, las técnicas de relajación, en este caso su variable independiente sería la ansiedad, el choque eléctrico, recordarán estos experimentos en ratas en los que se les provocaba cierto dolor con estos choques para ver la fobia, ver el placer, programas de autoestima que justamente buscan modificar esta variable, que eleve, y los refuerzos operantes, como la comida o la agua, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Aprendiendo en nuestro juego. Como puedes ver, todos estos ejemplos, cosas que tú puedes manipular y tienes que planificar cómo hacerlo, pero vamos a anotar algo, ¿listo? Copien, por favor, cómo manipular estas variables, cómo manipular una variable independiente, ¿listo? Primero, tienes que definir la cantidad de tiempo que vas a usar para manipular. Tienes que definir la cantidad de tiempo que vas a usar para manipular. Segundo, tienes que definir la intensidad o medida en que vas a manipular. Tienes que definir la intensidad o medida en que vas a manipular. ¿Bien? Muchos de ustedes, por ejemplo, me han preguntado, ¿cuánto deben durar mis sesiones? Por ejemplo, si hacemos experimentos de condicionamiento oral y duran 3 sesiones, 4 sesiones, nuestros resultados no van a ser muy buenos, ¿no? Lo que yo te recomiendo en ese caso, busca investigadores que hayan hecho algo parecido a ti y mira cuántas sesiones han usado ellos. Generalmente suele ser 10 o un poquito más. ¿Bien? Y la intensidad, pues en su caso, que estamos hablando de programas operantes, seguro muchos van a usar razón, intervalo, tienen que definir, por ejemplo, cuánto tiempo van a hacer esperar a la data, cuántas repeticiones le van a pedir. Eso también es mejor guiarnos de los experimentadores. ¿Listo? Regla, nunca, si ya definiste desde antes que esa va a ser tu medida, ese va a ser tu tiempo en el que lo vas a manipular, tú estás viendo a mitad de camino que los resultados que esperabas no se están dando, no puedes cambiar las cosas. Aunque no se esté dando tu hipótesis, tienes que mantener la forma de manipular la variable que definiste desde el principio. ¿Listo? Ahora sí, variable dependiente. Variable dependiente. Respuesta que será medida en un experimento. Depende de la respuesta del sujeto. Se observa y registra la conducta de este. Para identificar una buena variable dependiente se usa el criterio de estabilidad, es decir, encontrar una puntuación exacta o similar si se realiza el experimento con los mismos sujetos, mismos niveles de la variable, etc. Muy bien. Entonces, la variable que se registra, que se observa, la que te va a confirmar si tu hipótesis es verdadera o no es verdadera. Muy bien. A veces sí cometemos errores en el hecho de definimos la variable dependiente de manera que está basado en nuestro propio criterio, en nuestra propia inspiración, en nuestras experiencias cotidianas,
Muchas veces desde el principio ya nos damos cuenta, es un poco ilógico que se relacione con la variable independiente, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que revisar en la teoría exactamente cuáles son las más, las más posibles que se relacionen con la independiente. Y el criterio de estabilidad se refiere a si es posible medirla, ¿no? Si es una variable, podemos hacerla concreta de cierta manera. Existen formas de que le podamos dar alguna cifra o algún valor o alguna descripción. ¿Listo? Ejemplos de variable dependiente, ansiedad. Por ejemplo, si mi variable independiente fuera programa contra la ansiedad, mi variable dependiente, ansiedad. Autoestima, también si mi variable independiente fuera programas para mejorar la autoestima. Presionar la barra, si mi variable independiente fuera condicionamiento operante de ratas. Acicalarse también es una conducta operante que se suele evaluar en las ratas que están haciendo condicionamiento. Lo último que nos va a decir nuestras diapositivas es la variable de control, variable independiente potencial. ¿Por qué le llaman una variable independiente potencial? Porque si así a ti se te pasa, si tú no ves ese factor que puede afectar tus resultados, va a modificar la variable dependiente, ¿no? Entonces, por eso se le llama independiente potencial. Tú tienes que anular esa posibilidad de que la afecte. ¿Listo? Se mantiene constante durante un experimento. Es decir, si has tomado una medida de seguridad para que no afecte nada más, debe ser durante todo este proceso, no solo a veces. ¿Listo? No es manipulada por el experimentador, se define antes del experimento y después no se toca. ¿Listo? Algunos ejemplos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hasta ahorita solo habíamos mencionado el ambiente como variable de control y algunas otras variables de control. Por ejemplo, la historia previa del sujeto. ¿Listo? Imagínate que yo quiero hacer un programa de inglés o para enseñar el inglés de manera más sencilla. Y parte de mis sujetos ya fueron parte de una academia. La historia estaría afectando los resultados finales de mi programa para enseñar inglés. Tendría que usar sujetos que no han estudiado todavía ese idioma. Muy bien. Lo mismo pasa con tus ratas. Por eso te pedía en la anterior clase que no que sean nuevas, que no haya ningún tipo de historia que haya afectado su capacidad de parar. Maduración se refiere a la etapa de vida. ¿Listo? Si tú vas a hacer tu investigación, defines solo o a adolescentes, o a niños, o a jóvenes, o a adultos. Si tú mezclas una muestra y evalúas una misma variable en adultos, en niños y en adolescentes, te van a salir resultados muy dispersos. Por ejemplo, quieres evaluar la capacidad de planificación en las personas. Evalúas niños y evalúas adultos, por obvias razones te va a salir mejor en adultos. Entonces, toda tu muestra debería tener la misma edad o la misma etapa de vida, al menos. ¿Listo? Instrumentación se refiere a que con todos los sujetos uses las mismas maneras de medir la variable. Cambias un instrumento para un sujeto y para otro, los resultados se te pueden alterar. Muy bien. Inmortalidad se refiere a cualquier condición que haya afectado pues, la salud de los sujetos que son parte de esta experimentación. Muy bien. En tu ejercicio operante virtual, toma en cuenta la historia previa como variable de control, además del ambiente, que es la caja de esquina. ¿Bien? Listo. Te mencioné en tu informe 9, me faltaba explicarte algunas cosas, como para poderlas tener en cuenta. Ahora te voy a explicar lo que es la definición operacional, porque se hace con la clase que acabamos de realizar. ¿Ok? La siguiente tabla es la que me vas a tener que presentar. ¿Listo? Lo primero que tiene que tener tu tabla es la dependencia. Ya sabes, que menciones tu variable independiente, tu variable dependiente y tu variable de control. Bien. Lo segundo que tiene que tener es la naturaleza. Tu variable independiente es cuantitativa o cualitativa. ¿No? Bien. Y lo mismo con tus otras variables. Me tienes que mencionar de qué naturaleza son.
Después me tienes que mencionar el tipo de medición. Es decir, tu variable es, si es cualitativa, no es ordinal o nominal. Y si fuera cuantitativa, es de intervalo o de razón. Tendrías que mencionar eso también en toditas y cada una de tus variables. ¿Ok? Después me tienes que mencionar la puntuación o que le vas a dar. Esto ya me has mencionado el tipo de medición, entonces, ¿qué número le vas a asignar? Suponte que tu variable dependiente, te voy a poner un ejemplo con la dependiente, es las conductas de palanqueo. Bien, entonces tú me dirás que la forma de medirlo es el conteo de conductas. ¿No? Como que la herramienta o la técnica de medición que vas a usar. Yo lo pongo acá como técnica. ¿Listo? Y por último, quiero que me menciones la clasificación que le vas a dar. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Sigamos con la variable dependiente, que es en las conteos, de las conductas y de los palanqueos. Tú tendrías que averiguar o sacar alguna estadística, suponiendo entonces en mi programa que mi rata palanqueó de 0 a 50 veces. Eso significa que palanqueó bajo, en un nivel bajo. Si palanqueó de 51 a 100 veces, significa que palanqueó en nivel medio. Si palanqueó de 101 veces a más, significa que palanqueó en un nivel alto. Esta es la clasificación que tú le vas a dar a esos resultados finales. Bien, esta es la tabla que me vas a tener que dar. Ahorita que vayas a hacer tu práctica, la voy a ordenar bien, la voy a colgar en tu C++ para que simplemente puedas copiarla y hacerla en esta parte que dice definición operacional. ¿Muy bien? Esta que dice 2.3.2, definición operacional. ¿Listo? Y lo último que te tengo que explicar, acá sí te quiero ver copiar, por favor, diseño metodológico, como 3. Se refiere al tipo de experimentación, al tipo de experimentación y procedimientos de medición que estás utilizando. ¿No? Dos palabras clave que quiero que me estudies o que me investigues en estos días. La primera, experimento puro. La segunda, diseño transversal. Y lo último que dice en 3.2, sujeto experimental. Aquí te voy a dictar todas las características de tu rata que quiero que me pongas. ¿Listo? Peso de la rata. Lo puedes ver en el software, ahí lo hice. Peso de la rata. Cantidad de sesiones previas al experimento. Cantidad de sesiones previas al experimento. Penúltimo, palanqueos promedio antes del experimento. Palanqueos promedio antes del experimento. Por último, tipo de entrenamiento operante previo al experimento. Es, poniéndose alguna explicación, suponiendo que estás comparando programas fijos con variables, antes de que tu rata haga eso, seguro ha pasado por el moldeamiento, seguro ha pasado por el refuerzo continuo. Y recién le has enseñado los programas fijos y variables, entonces ahí me tendrás que poner el tipo de entrenamiento fue moldeamiento,
este refuerzo continuo, cuántos moldeamientos hizo, cuántos refuerzos continuos, durante todo ese entrenamiento previo, cuántos palanqueos en promedio logró durante todas estas sesiones. Puedes ver, el sujeto experimental son las características de tu sujeto antes de que el experimento haya empezado. ¿Bien? No sé si aquí hay dudas, hay preguntas. ¿Estamos bien? Entonces, podemos pasar a la práctica de hoy, que es la siguiente. Te reúnes con tu grupo y vas a elaborar 5 ejemplos de variable independiente, con sus 5 variables independientes, sus 5 variables de control. ¿Muy bien? Después de eso vamos a compartir lo que hayas podido hacer con tu grupo. Tenemos tiempo, así que no es necesario que habilites